Hola, hola mis amigos, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gusto de saludarlos, pues muy contento de estar esta noche nuevamente con ustedes, con nuestro programa de todas las noches, Visión de Futuro. Y estamos esta semana estudiando algunos temas sencillos relacionados con la Biblia. Esta semana estamos cumpliendo ya, seis temas relacionados o siete temas sencillos de la Biblia. Hoy, por supuesto, estamos saliendo en Facebook Live y también en 15 minutos más después de terminar la charla, puedes visitarnos a Boris Darmon canal y puedes suscribirte para que puedas recibir notificación de los temas que publicamos cada noche, antes o después de las 7 de la noche. Hoy vamos a hablar acerca del perdón. ¿Por qué es importante ser perdonado? ¿Cuál es la razón por la cual necesitamos el perdón? Cuando nosotros fuimos creados, según la voluntad de Dios, éramos seres inmortales, pero condicionados a nuestra voluntad. ¿Por qué condicionados a nuestra voluntad? Porque de esa manera éramos libres. La libertad es un sentido de responsabilidad. Los seres humanos no podemos ser libres sin ser responsables. Una de las razones por las cuales el comunismo y el socialismo no han logrado realmente desarrollarse de manera óptima en los pueblos y justamente han utilizado la fuerza o la presión para conseguir sus objetivos, es que han quitado la libertad del ser humano. Y esa es una de las cosas que el ser humano no quiere, aunque quiere privilegios, pero quiere tener libertad. Lastimosamente, las personas que muchas veces quieren tener libertad no quieren ser responsables de su libertad. En ese concepto, cuando Dios creó al hombre, hizo que el hombre tuviera el privilegio de ser inmortal, pero condicionado a su libertad. La libertad de elegir esa inmortalidad. Cuando Dios les dijo que ellos eran seres creados y que tenían la potestad de señorear sobre las cosas que Dios había creado y que había puesto bajo su señorío, porque Adán era el señor de esta tierra, ellos tenían todos los privilegios, incluso el poder elegir a Dios como su Dios, como su creador. Pero no es que era Dios su creador. Sí, lo era. Solo que esa decisión de que lo era no tenía que ser reconocido por Dios como creador, sino por aquel que ha sido creado, en este caso la criatura. Él tenía que elegir si quería o no quería mantenerse del lado de su creador. Y por esa razón se le puso el árbol de la prueba, llamémosle así. No era un árbol malo, no era un árbol feo, no era un árbol de mal sabor, solamente que era un árbol de la prueba. Ante la perspectiva de Dios de que el hombre eligiera seguir obedeciendo o por voluntad, dependiendo de la ley del reino de Dios, del Creador, Dios hizo toda provisión para que él pudiera ser feliz. Sin embargo, Dios también consideró la posibilidad de que el hombre pudiera dejar de querer estar al lado de él. Entonces, Dios hizo provisión de el perdón, de la salvación, de un proceso en el cual el hombre tendría la oportunidad de volver a estar bajo la voluntad del Padre, pero tenía que haber un pago por eso. El hombre tenía que pagar con su muerte su condición pecaminosa. Su error debía pagarlo con la muerte. Y la muerte es una consecuencia del pecado o del error dada como privilegio para que el hombre caído, algunos se sorprenderán cuando digo privilegio, para que el hombre caído no sufriera por la eternidad sin poder morir. La muerte te libera del mal, te libera del dolor, te libera del error. De todos modos, estando en vida, los seres humanos tenemos el privilegio de poder acogernos a la provisión hecha por Dios a través de su Hijo Jesucristo para el perdón. ¿Cómo lo logró? Cuando Adán y Eva cometieron el error de desobedecer a Dios y querer jugar a ser como Dios, ellos se alejaron del reino de Dios. Fueron echados del huerto de Edén y para construir una nueva vivienda fuera del paraíso. La historia bíblica relata que un ángel se puso en la puerta
del Edén para que no pudieran ingresar y no pudieran comer del fruto del árbol de la vida que les sostenía con vida permanentemente. Por eso era elección de ellos ir a comer del árbol de la vida para poder mantener su inmortalidad. Sin embargo, después del error, Dios proveyó todo lo necesario para que el hombre pudiera recibir la restitución, pero no podía hacerlo por sí mismo, porque la consecuencia de sus errores era la muerte, y la muerte no tiene nada más que el término de oportunidad. Entonces Dios proveyó a su Hijo Jesucristo a través de un cordero. Es así como Adán y Eva comenzaron a aprender de que para poder recibir la oportunidad de que un día volvieran a la casa del Padre, al paraíso, al lugar donde no había pecado, donde no había maldad, donde la muerte no existía, ellos debían experimentar el dolor de la muerte. Así que tomaron, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un cordero. Ellos mismos con sus propias manos quitaron la vida al cordero, derramaron la sangre del cordero, y con ellos se hicieron vestimentas. Dios les hizo vestimentas para cubrir su desnudez. La Biblia relata como un acto de restitución el hecho de cubrir la desnudez, porque el cordero simbolizaba a aquel que vendría en cuerpo algún día para salvar a la humanidad. No era otra cosa más que el prototipo de aquel que vendría muy pronto, nacido en Belén. Aquel que vendría a estar entre nosotros, a Emmanuel, al Cristo sufriente de la cruz, que con su sangre, tal como el cordero de aquel día en el cual Adán y Eva hicieron sus vestiduras con la ayuda divina, asimismo, él con su sangre cubriría, lavaría, perdonaría, restituiría al hombre de su condición de perdición eterna. Ahora, es muy importante, según el contexto de la actitud del hombre a través de las edades respecto a cómo recibir el perdón, era necesario que el hombre reconociera su condición de desnudez como la de Adán. Vamos a utilizar esa figura para poder explicar que Dios está interesado en que tú puedas recibir de él su justicia, su protección, su restitución a través del recubrimiento de su amor, de su provisión para salvación, siempre y cuando tú elijas confesar tus pecados delante de Dios. La confesión es el camino más cercano para alcanzar el perdón. La confesión es el fruto de un autoanálisis, de una autorreflexión, de una introspección, para darnos cuenta de nuestra condición gracias a la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es quien convence de justicia, de pecado y de juicio. Nos damos cuenta de nuestra condición y de acuerdo a esa condición entendemos entonces que necesitamos arrepentirnos, pero no como un acto, como una situación actoral, no como un acto hipócrita, no por cumplir, sino porque sinceramente nos hemos dado cuenta de que nuestra condición nos está llevando al caos y nos está alejando de la casa del Padre. Es importante entonces que nosotros tomemos en cuenta que el reconocimiento de nuestro error, tal como lo hizo Adán y Eva al darse cuenta que estaban desnudos, se dieron cuenta que habían cometido el error contra Dios, Dios entonces concedió el privilegio del perdón. ¿Cómo tuvieron que recibir el perdón? Matando el cordero. Ese cordero que hoy está entre nosotros gracias a su Espíritu, el Salvador Jesucristo. Él hace propicio que nosotros alcancemos también ser cubiertos de justicia, que no seamos condenados en el juicio y que recibamos el perdón por la confesión de nuestros pecados, pero fruto del reconocimiento de nuestro error. Si confesáis vuestros pecados, seréis perdonados, dice la Biblia. Es importante entonces que para conseguir el perdón, vayamos a aquel a quien reconocemos como el autor de nuestra limpieza, el autor de nuestra limpieza de nuestra conciencia, de nuestra actitud consciente respecto del pecado. Es en él en quien nosotros encontramos la salida. No hay otro nombre, lo mencionamos el día de ayer. Por eso es sumamente importante que reconozcamos nuestra condición
y nos acerquemos a Jesús de la manera como Él ha establecido para nosotros, tomando el yugo fácil, ligero. Algunas personas se preocupan y dicen, ser cristiano es muy difícil. Claro, miren el comportamiento. Están preocupados de no cometer errores. Creen que cumpliendo la ley, ellos van a alcanzar la salvación. La ley es el reflejo de lo que nosotros debemos llegar a ser. Pero el cumplimiento de la ley no se da por la voluntad humana, sino por la capacidad que el Espíritu Santo le da al ser humano para poder vivir conforme la ley. Pero es el fruto del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y para que nosotros podamos tener la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, necesitamos estar en un acto de reconciliación. Ahora, mañana, de manera permanente, con nuestro Salvador. Él hizo propicio la salvación para ti y para mí. Él hizo propicio el perdón. Una de las cosas importantes que tenemos que entender es que Jesús no necesita intermediario para darnos el perdón. Que si nosotros en nuestra recámara a solas hablamos con Él y confesamos nuestros pecados, Él oirá nuestra oración. Él estará atento a nuestra necesidad. La palabra de Dios dice que Él está permanentemente atento, incluso sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. No cae un pajarillo muerto, sino pasa por la vista divina. Quiere decir que Dios está interesado en nosotros. Él quiere darnos el perdón como fruto de su amor, no tanto por nuestro sacrificio humano. Es Él quien ha tomado la iniciativa de venir desde el cielo para que tú y yo podamos alcanzar la misericordia de Dios. Por tanto, el perdón no es otra cosa más que el fruto de la obra del Espíritu, haciéndonos ver nuestra condición de pecado. Pero ¿es necesario recibir el perdón? Por supuesto. Sin el perdón no podríamos alcanzar la gloria de Dios. Y solamente es posible cuando un corazón arrepentido se acerca delante de Dios y dobla sus rodillas y le dice al Padre, Padre, aquí estoy en mi propia condición, pero gracias a Jesucristo y a su sangre, yo quiero esta noche ser perdonado. Y no hay cosa más maravillosa en la vida del ser humano que recibir el perdón de alguien a quien tú quieres o de alguien a quien tú no quieres, pero que te perdona. Incluso de tu propio enemigo, te llenará de paz y tranquilidad, porque tú estás en paz contigo mismo. Has sentido arrepentimiento, has confesado tus pecados y has sido perdonado. Tu corazón entra en un estado de paz interior. Dios está buscando la oportunidad para que nosotros podamos acercarnos a Él a pedir perdón. Él quiere que nosotros seamos perdonados, porque es la única manera que va a producir en nosotros una oportunidad de crecimiento espiritual, de espiritualidad sostenida y no simplemente actoral. Dios te bendiga en esta noche y que te dé fuerzas para que tú puedas, reconociendo tu condición, acercarte delante de Él y pedir perdón. Seguramente, si eres sincero, serás perdonado. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, gracias porque tú nos has dado la puerta de la gracia en donde podemos encontrar misericordia. Gracias a Jesucristo que ha unido el abismo entre nosotros y tú. Podemos ahora acercarnos hasta el trono de la gracia y buscar el perdón, fruto de nuestra confesión, también producida por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Amado Padre, estamos aquí cada noche estudiando tu palabra porque queremos aprender cómo llegar más a ti, cómo vivir una vida de relación permanente, de comunión permanente contigo. Padre amado, tú eres nuestro Señor y te amamos. Queremos vivir cerca de ti y en paz con nosotros mismos. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros malos pensamientos, perdona nuestras indecisiones y danos tu Espíritu Santo para que vivamos una vida coherente con lo que creemos. En tus manos nos encomendamos por Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Queridos amigos, siempre para mí es un honor, un gusto. Me siento honrado tener este espacio para poder hablar acerca de la palabra de Dios. Dios es maravilloso. Dios vive en nosotros. Él puede estar cada día en nuestras vidas
y guiando nuestras vidas a sernos personas felices, espiritualmente sostenibles. Que Dios te bendiga esta noche. No te olvides, síguenos en Boris Darmon canal y si te gusta el mensaje puedes compartirlo con otras personas. Un amigo de siempre, Boris Darmon. Nos vemos mañana. Chao, chao.